y la severidad de Dios. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver en segunda de Pedro la bondad de Dios y la severidad de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así es Dios. Y nosotros debemos mirar a nuestro Padre, debemos mirar su bondad y debemos mirar su severidad. 2:4 dice en segunda de Pedro: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La conclusión está en el versículo 9. Sabe el Señor librar. La primera observación del versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Arrojándolos al infierno. No crea usted, no crea yo, que los ángeles están en el infierno. La palabra aquí, infierno, la palabra correcta, la palabra que está en el texto, es tártaro, un pozo profundo, un pozo oscuro, un lugar tal vez debajo del Hades, no sabemos dónde está, pero la palabra es tártaro. Los ángeles están en el tártaro, no en el infierno. Están esperando el juicio del gran día y están en prisiones de oscuridad, en prisiones eternas de oscuridad. En Judas, versículo 6, eso es lo primero, Judas 6, Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, tártaro, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles que pecaron están bajo prisiones de oscuridad, en un pozo profundo, en un pozo oscuro, en el tártaro, en un abismo profundo. Ahí están esperando el juicio del gran día. ¿Amén? Amén. Esa es la primera observación. Volvamos a Pedro. Una segunda observación. Una segunda observación para que usted lo anote, por favor. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Anote la palabra reservados, porque en la mente de Pedro hay cosas que están reservadas. Y todo apunta, lo vamos a ver más tarde, y todo apunta al juicio final. Ejemplo, los ángeles están reservados en prisiones eternas en el tártaro, esperando el juicio del gran día. En el 2:17, acerca de los falsos maestros: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está. Hay una densa oscuridad reservada para los falsos maestros también. Capítulo 3, verso 7, 3:7. Pero los cielos
y la tierra que existen ahora están reservados, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El cielo y la tierra también están reservados para el día del gran juicio, para su destrucción total y completa. En la mente de Pedro hay cosas que están esperando, hay cosas que están reservadas. En primera de Pedro 1.4, primera carta 1.4, para que también la note para su propio estudio. Esto es para que haga su propio estudio. 1.4, hablando del cielo nuevo y la tierra nueva en segunda de Pedro 3, pero en 1.4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ¿qué dice? Reservada en los cielos. El cielo nuevo y la tierra nueva está reservada para el pueblo de Dios. El cielo que existe ahora, la tierra que existe ahora, está reservada para la destrucción completa en el día del juicio final. Una densa oscuridad está reservada para los falsos maestros. Hay cosas que están reservadas, que están esperando el día, están esperando su hora, están esperando su momento, están esperando que se cumpla. ¿Amén, hermanito? Amén. Volvamos a segunda de Pedro, eso para su propio estudio. La pregunta. Hay dos cosas que me asustan del versículo 4. Número 1, me asusta que hay cosas que Dios no va a perdonar, porque si Dios no perdonó a los ángeles, la gente allá afuera dice que Dios al final nos va a perdonar a todos. No, hay gente, hay seres que Dios no va a perdonar. Lo otro que me asusta es que seres espirituales, seres celestiales, que fueron creados para el servicio de Dios, hayan caído o pecado contra Dios. Me asusta también eso. Me preocupa también eso. ¿Cuál es el pecado de los ángeles? ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles que pecaron? Esa es la pregunta en cuestión. Simón Pedro no lo dice. La información que tenemos está en Judas, versículo 6, para que usted la anote. La información que tenemos del pecado de los ángeles es y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia. Ya, eso es lo que se dice. No guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. Ese es el pecado de los ángeles. Haber abandonado su propia morada, pensando su propia habitación, el cielo, y al abandonar su propia morada, no guardaron su dignidad. Eso es lo que sabemos del texto. Hay dos interpretaciones, solamente interpretaciones. No vayan a decir por ahí que el chileno predicó eso y eso, no. Está grabado. Aquí estoy. Por si acaso. Son interpretaciones. Para que no se me malentienda a mí. Al decir, abandonaron su propia morada, el cielo, y no guardaron su dignidad, hay gente que cree, que piensa, que el pecado de los ángeles, por la cronología de Simón Pedro. ¿Cuál es la cronología de Simón Pedro? Génesis, esta es la interpretación.
Génesis 6.1, Génesis 6.3 y Génesis 19. Génesis 6.3, el mundo antiguo pecó en los días de Noé, y la maldad del hombre y todo pensamiento continuo era el mal. Y Génesis 19, Sodoma y Gomorra. Entonces, Simón Pedro está haciendo una cronología del pecado de los ángeles, del pecado del mundo antiguo y del pecado de Sodoma y Gomorra. Esta cronología la sacan de Génesis. El del mundo antiguo no tenemos problema, porque lo dice. En el tiempo de Noé, cuando se preparaba el arca. Y Sodoma y Gomorra tampoco tenemos problema porque dice el pecado de ellos. ¿Cierto? La interpretación dice, para que ustedes estudien en sus casas, para que ustedes escudriñen más la Biblia, dice que en el 6.1, mira, vamos al 6.1, es una interpretación, solamente una interpretación, por si acaso. Dámenme todo, por favor. 6.1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, aquí los hijos de Dios, según la interpretación, son los ángeles, que cayeron, hijos de Dios. Y el versículo que la gente apoya es, no lo lean, Job, capítulo 1, verso 6, donde dice que los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás, se presentaron ante Jehová. Que a los hijos de Dios se les llama a los ángeles. ¿Se me está entendiendo, cierto? Porque yo estoy más confundido que ustedes. 6.2. Que viendo los hijos de Dios, los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por sí mujeres, escogieron entre todas. Ya. Ahí fornicaron, nacieron los gigantes y los de renombre. Los hijos de Dios, los ángeles, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, se allegaron a ellos y tuvieron relaciones sexuales. Al ver esa perversidad y esa inmoralidad, dijo Dios, no contenderé para siempre con el hombre, lo voy a destruir. Y mandó diluvio. Entonces la interpretación dice que el pecado de los ángeles fue el haberse allegado a los hijos, a las hijas de los hombres, al verlas hermosas, se allegaron a ellas y fornicaron. Eso dice la interpretación. ¿Ok? Ok. Volvamos a Pedro. Y esa interpretación habla de Génesis 6.1, los ángeles que pecaron, Génesis 6.3, el mundo antiguo, los días de Noé, y Génesis 6.19, Sodoma y Gomorra. Todo sacado de ahí. Abandonaron los ángeles su propia morada y no guardaron su dignidad. En el almuerzo de la mañana hablábamos ¿para qué fueron creados los ángeles? ¿Los ángeles son servidores de Dios? Sí. ¿Los ángeles están para cumplir los propósitos de Dios? Sí. Hay muchos versículos que enseñan eso. Pero estos ángeles que debieron cumplir el propósito de Dios, que deberían haber estado a servicio de Dios, que deberían estar glorificando a Dios, obedeciendo a Dios, porque fueron creados para servir, para obedecer, para cumplir los propósitos y designios de Dios. ¿Qué hicieron estos ángeles? Abandonaron su propia morada y no guardaron su dignidad. En ese aspecto, creo yo, que se rebelaron contra Dios. ¿Por qué digo esto? Porque los ángeles que pecaron tuvieron la misma actitud que están teniendo en segunda de Pedro los falsos maestros.
Fíjate, mira la actitud de los falsos maestros. Mira su rebelión. En el verso 10 y 11. Dice en el 10, hablando de los falsos maestros, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. ¿Y qué es lo que dice? Me parece que los ángeles, al abandonar su morada y no guardar su dignidad, despreciaron el señorío de Dios, como lo están haciendo los falsos maestros. Y dos, ¿qué más dice de ellos? Atrevidos y contumaces, no teman de decir mal de las potestades superiores. Los falsos maestros desprecian el señorío, desprecian las autoridades, no se someten a nadie por su rebeldía, por su orgullo, por su soberbia. Los falsos maestros no se someten a nadie, no respetan a nadie, desprecian cualquier autoridad, desprecian cualquier señorío. Me parece a mí que el pecado de los ángeles es el mismo pecado que los falsos maestros están cometiendo: despreciar el señorío de Dios, el gobierno de Dios, la soberanía de Dios, y no someterse a ninguna autoridad, ningún señorío. Abandonaron su morada y su propia morada y no guardaron su dignidad. Entonces estamos hablando del orgullo, de la rebeldía, del desprecio de los ángeles contra Dios. Porque así son los falsos maestros. Son orgullosos, soberbios, y desprecian la autoridad apostólica de Pedro, desprecian la autoridad de Jesucristo, negaron al Señor que los rescató, y desprecian toda autoridad civil, al gobernante, al emperador o al rey. Desprecian todo. ¿Es el pecado de nuestra humanidad despreciar el señorío de Cristo, no someterse a la autoridad de Jesucristo? ¿Se acuerdan del tiempo de los jueces? Jueces 17, jueces 18, jueces 21, dice: en aquellos días no había rey en Israel. Y por no haber rey en Israel, cada uno hacía lo que quería, vivía como quería, por no haber rey en Israel. La gente en el tiempo de los jueces, por no tener Señor sobre sus vidas, por no tener gobernante sobre sus vidas, tenían gobernante, tenían rey, pero lo habían despreciado, lo habían rechazado a Jehová de los ejércitos. Lo mismo le dijo Jehová a Samuel: Samuel, escucha todo lo que el pueblo te diga, porque este pueblo no te está despreciando a ti, Samuel, me está despreciando a mí para que yo no reine sobre ellos. El pecado de los seres humanos es el mismo pecado de los ángeles: no someterse, no reconocer, no respetar el gobierno, el señorío, la soberanía, el reinado de Dios y de Cristo, Señor. Por orgullosos, por soberbios, por arrogantes, por engreídos. Ese es el pecado de los ángeles. Su rebeldía y orgullo a despreciar el señorío de Dios. ¿Cuánta gente por su orgullo no se somete al señorío de Cristo? ¿A cuántas personas Jesucristo le ha dicho: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El pecado de los ángeles y el pecado del corazón humano es no aceptar, es no reconocer la autoridad de Cristo, su señorío, su reinado, su gobierno sobre nuestras vidas. Los falsos maestros desprecian toda autoridad y todo señorío, no se someten a ninguna autoridad. El pecado de los ángeles
Es el mismo pecado de los falsos maestros. Y es el mismo pecado de mucha gente hoy día, que por su orgullo no quiere obedecer a Cristo, no quiere someterse a Cristo, no quiere rendirse a Cristo, arrepintiéndose, bautizándose y siéndole fiel a Jesucristo por el resto de su vida. Para que pensemos un poquito. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 5. Y no perdonó Dios al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuál es el pecado del mundo antiguo? Primera de Pedro 3:20. Porque es el pecado también de los falsos maestros. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El pecado de los ángeles, su orgullo y rebeldía. El pecado del mundo antiguo es su desobediencia a la palabra de Dios. ¿Tuvo Dios bondad, misericordia del mundo antiguo? ¿Sí o no? Sí, porque encontramos en el mundo antiguo a Noé como predicador, como heraldo de justicia. Y los más entendidos dicen que Noé estuvo predicando por 120 años sobre el diluvio, sobre el juicio de Dios sobre el mundo. Dios mostrando su bondad, Dios mostrando su paciencia al mundo antiguo. ¿Creyó el mundo antiguo en la predicación de Noé? No. ¿Por qué no? ¿Qué estaba haciendo el mundo antiguo mientras Noé se preparaba el arca y mientras el diluvio iba a caer sobre el mundo? ¿Qué estaba haciendo la gente? Mira lo que dice Jesucristo, Mateo 24. Es verdad que en el mundo antiguo todo pensamiento era del hombre continuo solamente el mal. Es verdad que había maldad, es verdad que había violencia, corrupción, es verdad que había inmoralidad de todo eso. Pero me sorprende a mí que en Mateo 24, cuando Jesucristo se refirió a ese hecho, Mateo 24, versículo 36, quiero hacer una observación solamente. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mira aquí, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, fíjate ahora, los días antes del diluvio estaban pecando, fornicando, adulterando, robando. ¿Dice eso Cristo? No. Es interesante que Cristo no mencione eso. ¿Había pecado? ¿Había maldad? Sí, pero Jesús no la menciona. Yo pensé que en estos momentos que Cristo iba a decir, los días antes del diluvio, la maldad era mucha, la corrupción era mucha, la violencia era mucha, que es verdad, pero Cristo no la menciona, sino que Jesús menciona otros deberes del hombre. ¿Como cuáles? ¿Qué estaban haciendo? Parece que no es de Monterrey. Comiendo.
Siempre quise decir eso. Justo ahora lo digo. Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Comer, beber, casarse, ¿son cosas malas? No. ¿Son cosas normales? ¿Usted lo hace? Yo lo hago. ¿Cuál es el mensaje de Cristo aquí? Porque antes del diluvio la gente estaba comiendo, bebiendo, cosas que tú haces, cosas que yo hago. Lucas dice que estaban construyendo, edificando, plantando. Cosas que tú haces y yo hago. Mira lo interesante. Por 38. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Mira 89. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Estaban haciendo otras cosas. Porque estaban preocupados Por comer. por otras cosas. Porque su corazón estaba en otras cosas. Que no eran pecaminosas, no eran malas. Comer, beber, casarse, dándose en casamiento, plantar, edificar, construir. No son cosas malas. Cosas normales de la vida diaria. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál es el mensaje? Que cuando venga Jesucristo, mucha gente puede estar haciendo cosas malas, se va a perder. Pero mucha gente puede estar haciendo cosas buenas, también se va a perder. Y no entendieron, porque estaban muy ocupados en este mundo terrenal. Y no entendieron por eso. No que despreciaron la palabra, no que no entendieron. Su corazón no estaba en la palabra de Dios, su corazón no estaba en escuchar el mensaje de Dios. Estaba muy ocupado, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, trabajando, edificando, construyendo. Estaba muy preocupado de eso. Hasta que vino el diluvio, ¡pum! Y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo. Volvamos a primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Miren un poquito. 8 personas fueron salvadas por agua. Es decir, que el diluvio fue instrumento de salvación para 8 personas. El mismo diluvio fue instrumento de condenación para el resto de la gente. El diluvio, instrumento de salvación, instrumento de condenación. Mira el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El diluvio, instrumento de salvación, instrumento de condenación. El bautismo que nos salva es instrumento de salvación y también es instrumento de condenación. El bautismo. Si lo aceptas y te entregas y te bautizas, el bautismo te salva. Si lo rechazas, el bautismo es instrumento de condenación para ti. Como lo fue el diluvio para los demás. Volvamos a segunda de Pedro, por favor.
el orgullo de los ángeles. La desobediencia del mundo antiguo no la perdonó Dios tampoco. Verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra? Veamos Judas 7, por favor. Que la Biblia hable por sí sola, siempre. Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fornicación y ido en pos de vicios contra naturaleza, es decir, la homosexualidad, hombres con hombres, vicios contra la naturaleza, la fornicación. Es decir, que el pecado de Sodoma y Gomorra fue su inmoralidad. Piensa en esto. Dios no perdonó el orgullo de los ángeles. Dios no perdonó la desobediencia del mundo antiguo. Y Dios no perdonó la inmoralidad de Sodoma y Gomorra. Las características de los falsos maestros que vamos a ver es que los falsos maestros son orgullosos como lo fueron los ángeles, son desobedientes como el mundo antiguo y son totalmente inmorales como lo fue Sodoma y Gomorra. Esa es la aplicación. Ese es el pecado de los falsos maestros. Pero, mira el versículo 9, porque estamos hablando del juicio de Dios sobre los ángeles, el juicio de Dios sobre el mundo antiguo y el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Hermanito, el tema del juicio es muy importante para el capítulo 3. Recuerden que los falsos maestros están negando la venida de Cristo. Piensa en eso. El tema del juicio es muy importante. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? La justicia de Dios. Cuando vino el diluvio al mundo antiguo, Dios protegió a Noé, porque Dios siempre va a proteger a los suyos. Noé halló gracia a los ojos de Dios. Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Dice 4 veces Génesis eso. Hizo todo lo que Dios le mandó. Cuando cayó el juicio de Dios, fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, Dios protegió al justo Lot con sus 2 hijas. Libró al justo Lot. Es decir, que en cada juicio de Jehová, Dios siempre va a proteger, Dios siempre va a librar a su pueblo, a sus hijos, a sus siervos. Pensando en el capítulo 3, cuando venga el juicio final, cuando venga la destrucción final, cuando venga la venida del día de Dios, Dios va a proteger a la iglesia de Cristo. Siempre. ¿Amén? Amén. Mira lo que dice Génesis capítulo 19. O 18. Versículo 22, 18-22, cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Y se apartaron de allí los varones, 22, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: miren,
también al justo con el impío? ¿Destruirás al justo igual juntamente con el impío? Versículo 24. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Jamás, nunca. Dios tratará al justo de la misma manera que al impío. Dios va a separar al justo, lo va a resguardar, lo va a proteger. El justo va a recibir al Señor en el aire, y los justos estaremos siempre con el Señor en el aire cuando venga destrucción sobre este mundo. Dios va a separar, porque Dios es justo. Si Dios no perdonó el orgullo de los ángeles, si Dios no perdonó la desobediencia del mundo antiguo, si Dios no perdonó la inmoralidad de Sodoma y Gomorra, Dios tampoco va a perdonar el orgullo, la desobediencia y la inmoralidad de los falsos maestros que apartan al pueblo de Dios del camino de la verdad. No los va a perdonar Dios. Entonces, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Se viene un juicio final, el juicio de todos los juicios que vamos a ver más tardecito. La pregunta no es ¿cómo es Dios? Dios es bondadoso, Dios es severo. ¿Amén? La pregunta es, en el juicio final, ¿qué cara, qué rostro tú vas a ver de Dios? ¿Vas a ver su bondad? ¿Vas a ver su amor? ¿O vas a ver su severidad, su fuego consumidor? ¿Qué cara tú vas a ver de Dios? No depende de Dios, depende de cómo eres tú, depende de cómo soy yo en este mundo. Que Dios me los bendiga. ¿Cantamos? Vamos a hacer una oración en la presencia de Dios.